Ok, nuevamente, bienvenidos y esta es la cuarta clase en donde vamos a estudiar cuál es la dependencia de las conductividades iónicas con la temperatura. Para todos es bien sabido que al aumentar, por ejemplo, la temperatura, pues básicamente la conductividad también debería aumentar. Para los diferentes iones, en particular, por ejemplo, para los protones y para los iones OH- o hidroxilos, el aumento se debe a una disminución en la viscosidad del medio. Entonces, por ejemplo, en soluciones acuosas, en intervalos que van desde 0 hasta 100 grados centígrados, los cambios en los valores de conductividades molares de los iones depende básicamente de la disociación de los iones, en este caso, de los protones y de los OH. Y esta disociación es aproximadamente del 2% por grado. Las conductividades iónicas, en este caso del protón y de los OH, tienen un cociente de temperatura más grande, alrededor del 14 hasta el 16% respectivamente. Todo radica básicamente en el tipo de mecanismo empleado para llevar a cabo dicha conducción. Al aumentar la presión, aumenta principalmente la viscosidad, es decir, la viscosidad aumenta con la presión. Por ejemplo, a ver, ¿cómo es el mecanismo que se ha propuesto para llevar a cabo la, la conducción en soluciones acuosas? Fíjense, en solución acuosa aquí se ha puesto el protón. Sin embargo, el protón como tal no está solo. En realidad el protón está hidratado y por lo tanto el ion que tenemos es el H3O+, en realidad. De manera que para el ion H, que es el protón, el mecanismo iría en este sentido. Es decir, la carga de alguna forma se mueve de una molécula a otra, siendo transportada de una molécula a otra como si fuesen básicamente saltos. ¿Ok? Todo un esquema para estudiar esto se ha propuesto. Entonces, el aumento de la conductividad de la disminución con la temperatura viene por diferentes mecanismos. En el primer caso, se genera una especie de carga o una barrera que está cargada positivamente y en el otro extremo hay una carga, un extremo que está cargado negativamente. De manera que la carga positiva, como lo dijimos arriba, va viajando como en forma de saltos de una molécula a otra o de un ion a otro hasta alcanzar lo que corresponde el extremo del electrodo como tal. Por otro lado, está cómo viajan, en este caso, las cargas negativas, que en este caso son los hidroxilos, y fíjense, se genera acá la carga en el extremo negativo, en el polo negativo, y luego viaja a través de las diferentes especies que se van generando hasta alcanzar la barra o el extremo positivo. Esto lo pueden observar muy fácilmente en el Castellan, allí está bien explicado de todas maneras, y lo pueden leer sin ningún problema. Entonces, para estudiar el efecto que genera el hecho de que un ion esté o no esté hidratado o esté en solución y este a su vez esté hidratado, es decir, con una esfera de coordinación a su alrededor, Osanger propuso una ecuación que permite medir cuál es el efecto electroforético que experimenta, por ejemplo, que experimentan los iones en una solución. Hay
básicamente dos efectos, el efecto de la simetría y el efecto electroforético. Esto representa básicamente como una especie de corrección a la ecuación que habíamos visto antes que relaciona la conductividad equivalente con la concentración. En este caso, si hacemos todos estos valores, si hacemos la sustitución correspondiente por las constantes que se establecieron, pues el valor de A corresponde a esta expresión de acá y el valor de B corresponde a esta expresión de acá. ¿Ok? De manera que las conductividades de los iones hidrógeno y de los hidroxilos son los que, bueno, están tabulados en mucha de la bibliografía que hemos utilizado. En el caso de los otros iones que se mueven como esferas y que pasan a través de un medio viscoso, entonces, fíjense, aquí hablamos de esferas y se asume que esto no tiene ninguna distorsión. Sin embargo, evidentemente por el efecto del movimiento se genera una especie de asimetría sobre las esferas de coordinación de los iones que se consiguen hidratados, y esto es lo que hace que haya un efecto sobre la movilidad del ion como tal. En el caso de los iones protones y de los iones hidroxilos, los valores de conductividad más altos, ¿qué pasa con el resto de los iones? Es decir, si comparamos estos valores con el resto de los iones, son mucho más altos. Y esto se ha explicado tomando en cuenta el mecanismo que involucra la transferencia de un protón de una especie a otra. A partir del ion H3O+, se transfiere un protón a una molécula de agua adyacente, convirtiéndolo en una molécula de H3O+, y el proceso se repite así sucesivamente. Cabe destacar que la molécula de agua quedan en una orientación desfavorable para que el proceso ocurra nuevamente, y esta debe rotar aproximadamente 90 grados. De manera, el proceso análogo se da para el ion hidroxilo. La transferencia de un protón resulta más rápida de carga positiva en una zona o región en la que de una parte de la solución a la otra, de lo que sería posible si el ion H3O+ tuviera que desplazarse a través del seno de la solución, tal como lo hacen los otros iones. De manera que, pues básicamente, por esta razón, también las conductividades de los iones H+ y OH- no están relacionadas con la viscosidad de la solución. Así que para el resto de los iones, el proceso ocurre a través de la solución, mientras que en el caso de estas dos especies en particular, ocurren como si ellas básicamente saltaran, en este caso es como si saltaran en la solución. Los dos efectos que se toman en consideración para efectos de la ecuación de Osanger son el efecto de asimetría y el efecto electroforético. En soluciones no infinitamente diluidas, el ion se retrasa en un movimiento debido a la atracción eléctrica entre los iones de carga opuesta. Mientras que el electroforético, los iones positivos y negativos se mueven en direcciones opuestas, cada uno de ellos acarreando moléculas de disolvente, es decir, que serían las esferas de coordinación que se enlazan a la periferia del ion como tal. Al aumentar la concentración, ambos efectos se intensifican, de manera que las fuerzas retardadoras aumentan en intensidad y la conductividad, por lo tanto, como es de esperarse, disminuye. Ok, en un esfuerzo por explicar lo que justamente ocurre en las soluciones iónicas, la teoría de Debye-Hickel permite de alguna forma establecer cuál sería la relación del solvente y de los iones entre sí en una solución de electrolitos. Y aquí aparece lo que se denomina la atmósfera iónica. En ausencia de un campo aplicado, la atmósfera se encuentra distribuida de forma uniforme y simétrica alrededor del ion central, de manera que no se ejerce ninguna fuerza sobre él. Ahora, el caso contrario sería en presencia de un campo aplicado, entonces la atmósfera no tiene
tiempo de ajustarse y por lo tanto no se distribuye de forma uniforme sobre el ion. Como consecuencia, el ion se retarda debido a que la atmósfera no puede seguir la marcha que tenía inicialmente. El efecto de la atmósfera iónica es menos cuando 1 sobre K, que termina siendo la longitud de Debye, es grande. La atmósfera está lejos, menos en el caso del disolvente con constante dieléctrica grande, y la fuerza entre los iones disminuye con una constante dieléctrica elevada, y menos cuando Kt es grande, ya que un aumento en la temperatura produce una atmósfera menos coherente. El efecto de asimetría entonces reduce la conductividad en un término de la forma para electrolitos univalentes, así como B lambda 0 por C a la 1 medio, que vendría siendo la raíz cuadrada de C, siendo C, teniendo B, perdón, el valor correspondiente. Aquí, como ya hemos visto, E es la constante dieléctrica del solvente. La atmósfera iónica y el ion atraen moléculas de disolvente con ellos. El movimiento de la atmósfera en la dirección opuesta a la del ion es el efecto electroforético. La atmósfera iónica y el ion nadan en contracorriente del disolvente y es atraída por un movimiento mutuo. Este retraso es menor en disolventes muy viscosos, ya que el movimiento de la atmósfera y del ion se retardan. Como lo habíamos dicho, para los iones que no son justamente los protones y los hidroxilos. Para electrolitos univalentes, la sección del efecto electroforético tiene la forma AC cuadrado. AC a la 1 medio, perdón. AC a la 1 medio. Y en este caso, A involucra, en este caso, el factor correspondiente a la viscosidad del disolvente. En detalle, la expresión para el efecto electroforético tiene la siguiente forma. Esta ecuación que ven acá. Sí, que está relacionada con la ecuación de Stokes. El radio de la atmósfera es RA igual a 1 sobre K. Si restamos este término de lambda 0 para obtener lambda y utilizamos la ecuación anterior, entonces utilizamos la ecuación anterior para lambda 0, entonces obtenemos la siguiente expresión. Esta que está acá. ¿Sí? Este es del ion, este es el radio que es básicamente el inverso de K, que corresponde a la longitud de Debye. Este es de menos y el mismo, el que acabamos de definir. Lo que implica esta ecuación es que el efecto de la atmósfera aumenta el radio efectivo de cada ion a razón de esta expresión que tienen acá. El radio efectivo para el ion negativo vendría siendo esta expresión de acá, y el radio efectivo para el ion negativo vendría siendo esta de acá. A medida que el radio de la atmósfera disminuye, el radio efectivo del ion aumenta y el movimiento del ion se desacelera. Al final, lambda incluye el efecto de la asimetría y el efecto electroforético para los electrolitos univalentes, que no es más que la ecuación de Onsager y que suele abreviarse de la siguiente manera. C es la concentración en moles por litros. Para verificar la ecuación, esta que acabamos que ya la habíamos visto anteriormente, debe observarse si la pendiente límite de la gráfica de los valores experimentales de lambda versus la raíz cuadrada de C tiene el valor predicho por la ecuación. La concordancia es usualmente excelente en soluciones diluidas o muy diluidas hasta 0,02 molar. En soluciones más concentradas la conductividad suele ser más alta, por lo que podríamos predecir con la ecuación de Onsager. Ok, en este punto básicamente terminamos lo que tiene que ver con los electrolitos y todo lo que hemos relacionado, y entramos a lo que sería el equilibrio de las celdas electroquímicas. Y para ello, pues bueno, esta es la parte correspondiente a lo que serían celdas electroquímicas,
que no es más que un dispositivo que permite producir trabajo eléctrico en el entorno. Si se conecta un motor eléctrico pequeño a una pila seca comercial, los terminales positivos y negativos al motor, la pila produce la energía necesaria para mover dicho motor, es decir, lo que correspondería al entorno, mientras que en el interior del dispositivo ocurre básicamente una reacción química a la cual todos estamos, de alguna forma, hemos estado involucrados. El trabajo eléctrico producido generalmente se denomina como WEL, W sub EL, es menor o igual que la disminución de la energía libre de Gibbs, según la ecuación que vamos a mostrar a continuación. ¿Sí? WEL es menor o igual que menos el delta G. Aquí vamos a realizar algunas definiciones para que eso quede claro de aquí en adelante. Y tenemos, por ejemplo, el potencial eléctrico. El potencial eléctrico de un punto en el espacio se define como el trabajo realizado para traer una unidad de carga positiva desde el infinito, donde el potencial eléctrico es prácticamente cero, hasta un punto en cuestión. Lo vamos a definir como phi, y es el potencial eléctrico en el punto. Y W es el trabajo requerido para traer la carga Q desde el infinito hasta el punto en cuestión. De manera que el potencial no es más que el trabajo sobre la carga. Es la relación que existe entre el trabajo y la carga. Ahora, si tenemos dos puntos en el espacio, pues tendremos Φ1 y Φ2, así como W1 y W2, potenciales y trabajos para traer la carga Q hasta estos puntos. Entonces, la sumatoria de W, es decir, la resta de W2 menos W1 termina siendo el trabajo entre el punto 1 y el punto 2. Esto quiere decir que W es el trabajo para llevar a Q desde el punto 1 al punto 2. ¿Sí? Siendo el punto 2 el final y el punto 1 el inicial. El campo eléctrico es conservativo. Se requiere la misma cantidad de trabajo para llevar la carga Q hasta el punto 2, tanto si la llevamos directamente, W2, como si la lleváramos primero al punto 1 y luego al punto 2, es decir, W1 más W12. Así que W12 corresponde a W12 corresponde a Φ2 menos W2 menos W1. Como ya tenemos las definiciones para cada uno de los potenciales, entonces yo puedo determinar cuál sería la diferencia de potencial, y sería Φ2 menos Φ1 igual a W12 sobre Q, que sería la carga. La diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos es el trabajo realizado para llevar una carga positiva unitaria del punto 1 al punto 2. Aplicando la ecuación anterior a la transferencia de una carga infinitesimal, obtenemos el elemento de trabajo realizado sobre el sistema, que no es más que W12 igual a menos la derivada del trabajo eléctrico, que a su vez es igual a el potencial o diferencia potencial por dQ, que sería la diferencia de la carga. E es el diferencial de potencial, que es Φ2 menos Φ1, y dWL es el trabajo producido. Ahora, ¿cómo explicar el potencial químico de las especies cargadas? El potencial químico no es más que la tendencia de escape de una partícula cargada o un ion o un electrón en una fase, y depende del potencial eléctrico de la fase. En este caso, se debe encontrar la relación entre el potencial eléctrico y la tendencia de escape, es decir, el potencial químico. Y se consideran aquí, en este caso, dos esferas que están construidas del mismo metal. Entonces, si yo quiero transferir una determinada carga desde M hasta M', entonces, pues básicamente tengo que, lo que estoy representando acá es
cómo sería el estado de la esfera, en este caso, respecto a cuando se transfiere una determinada o un determinado cierto número de electrones, que básicamente está directamente relacionado con la carga. Ese trabajo, que es menos dWL, es igual a la diferencia de potencial por el diferencial de carga. El trabajo producido será entonces dWL. Si la transferencia se realiza de forma reversible, entonces el trabajo producido es igual a la disminución de la energía libre de Gibbs, como lo dijimos anteriormente, y por lo tanto, la energía libre de Gibbs es igual a la diferencia de potencial por la derivada de la carga. En función del potencial químico de los electrones, entonces aquí definimos a mu sub E, ñ, como el potencial químico de los electrones. Si se transfieren dn moles de electrones, entonces tendremos que la derivada de la energía libre de Gibbs va a ser igual a esta expresión. ¿Sí? Esta sería, una vez que se hayan transferido los electrones o la carga correspondiente. dn moles de electrones lleva una carga negativa, por lo tanto dq es igual a menos F por dn, donde F es la constante de Faraday, dn es la diferencial de moles, y haciendo las sustituciones correspondientes, conseguimos que, fíjense, este es el estado final, y este es el estado inicial, en este caso, de la transferencia de electrones en el ejemplo que pusimos de las dos esferas anteriores. Y aquí, despejando el potencial químico de los electrones al inicio del experimento, me queda esta expresión. Aquí el potencial químico de los electrones en M, cuando el potencial, en este caso, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? El potencial, sí, el potencial eléctrico. El potencial eléctrico en el punto 0, en el punto M, es 0. Entonces, restando esta ecuación de la anterior, nos queda la siguiente expresión. Es decir, agarramos y restamos esta expresión que tenemos aquí de la anterior y nos queda esta expresión de acá. ¿Ok? Esta ecuación es la relación entre la tendencia de escape de los electrones, que es el potencial químico de los electrones, en una fase y el potencial eléctrico de la fase phi, y la tendencia de escape entonces es una función lineal ¿de quién? Del potencial eléctrico. La ecuación, esta ecuación que acabamos de escribir hace un rato arriba, establece que el potencial es negativo, el potencial químico de los electrones es mayor cuando el potencial es positivo. Con un argumento análogo se puede demostrar que para cualquier especie cargada en una fase, en este caso se contempla la carga del ion, ¿sí? Entonces yo podría escribir, en este caso, la siguiente expresión. ¿Sí? El potencial de esa especie va a ser igual al potencial químico más la fracción cargada, es decir, el potencial. Para los electrones sabemos que ZE- es -1, por lo tanto esta relación se divide en dos términos, básicamente. ¿Sí? El potencial químico de una especie cargada, el primer término, ¿a quién está relacionado? ¿Con quién lo puedo relacionar? Esta es básicamente la contribución química a la tendencia de escape. La contribución química es producida por el medio químico en el cual se encuentra la especie cargada y es la misma en dos fases de igual composición química, ya que es una función solo ¿de quién? De la temperatura y la presión. Claro, además de la composición. En el segundo término aparece la carga y es la contribución entonces eléctrica de la tendencia de escape.
En este caso, depende de la condición eléctrica de la fase expresada en el valor de phi, debido a que es conveniente dividir el potencial químico en estas dos contribuciones. Se ha introducido entonces el potencial químico de la especie I y el potencial electroquímico, es decir, como el potencial electroquímico. Que fíjense que cuando hablamos de electrones, entonces hablamos del potencial químico de los electrones, pero en este caso, para cualquier especie I, lo vamos a denominar como el potencial electroquímico, a fin de preservar mu sub I para el potencial químico ordinario. Es decir, es como si tuviésemos dos tipos de potenciales. Uno, correspondiente al potencial electroquímico, y dos, lo que nosotros conocemos hasta acá, que vendría siendo la definición común y silvestre de phi, que es el potencial químico ordinario al cual nosotros estamos siempre que lo hemos visto en cursos anteriores. Ahora bien, ¿qué pasa con los iones en solución? En solución, los iones en agua, entonces el potencial, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Sí? En solución de iones en agua, el potencial vale 0. Así, entonces, si ese potencial vale 0, es decir, si este valor vale 0, por lo tanto, entonces, el potencial electroquímico es igual al potencial químico. ¿Ven? Podemos usar el potencial químico ordinario, su posición justificada, pues el valor de phi en la solución electrolítica se cancela en nuestros cálculos. ¿Qué pasa con los electrones en el metal? Es decir, ¿cómo es ahora la conducción? En los metales, especificar dónde termina el potencial eléctrico y dónde empieza el potencial químico es una mera arbitrariedad. Es más por convención o por conveniencia en realidad. Entonces, lo que vamos a hacer es que el potencial eléctrico, en este caso, y el potencial químico lo igualamos a 0. Así, el potencial químico de los electrones es igual a 0. Por lo tanto, de esa ecuación que tenemos allá arriba, nos queda que el potencial electroquímico va a ser igual a menos F por phi. ¿Qué pasa con los iones en metales puros? En este caso, en cualquier metal se cumple que la oxidación de ese metal me va a dar MZ más ZE electrones. Y la condición de equilibrio expresa esta ecuación. Que aquí para efectos de la resuelta, ¿sí? Tenemos que el potencial químico del metal debe ser exactamente igual al potencial químico de la especie oxidada. Y esto viene de justamente de tomar en consideración estas igualdades, sustituyéndolas acá, me queda esto como resultado. Para un metal puro, entonces, tenemos que el potencial químico estándar del metal es igual al potencial químico de la especie oxidada, es decir, de esa especie metálica oxidada. De acuerdo a nuestra convención, entonces, sabemos que el potencial químico en condiciones estándar para el metal tiene un valor de 0 y, por lo tanto, el potencial químico de la especie cargada es igual a 0. La parte química de la tendencia de escape del ion metálico es 0 en el metal puro, en condiciones estándar, de manera que el potencial electroquímico de la especie cargada, ¿sí? de MZ+, va a ser igual a la carga del ion por la constante de Faraday por el potencial. Valores convencionales del potencial químico de los electrones y de los iones metálicos en cualquier metal puro tienen esta expresión, básicamente. Para los electrones dijimos que era porque el potencial químico era 0, y para el potencial electroquímico de la especie cargada es Z por F por phi. ¿Qué pasa con electrodos estándar de hidrógeno? ¿Qué pasa con el electrodo estándar de hidrógeno? Una pieza de platino en contacto con una corriente de hidrógeno cuya fugacidad es igual a la unidad,
y con una solución ácida en el cual el ion hidrógeno tiene una actividad igual también a 1 y se denomina entonces el electrodo estándar de hidrógeno. Por su abreviación, también se denomina como EEH. Al potencial eléctrico del electrodo estándar de hidrógeno se le asigna por convención el valor de 0 voltios. Es decir, que nosotros de aquí en adelante vamos a utilizar el electrodo de hidrógeno como nuestra referencia. Ok. Entonces, esta elección implica que la energía libre de Gibbs estándar del ion hidrógeno en solución es 0. Es decir, el potencial químico estándar del protón es igual a 0. Esto es una referencia, como se lo mencionaba hace un instante, con la cual se puede medir la energía de Gibbs de cualquier otro ion en solución acuosa. Aquí muestro un resumen de las convenciones que hemos utilizado en este apartado. Simplemente lo pueden hojear allí. Es un resumen. Ahora bien, pasamos a lo que serían el diagrama de las celdas. Es decir, toda celda electroquímica está representada básicamente mediante un diagrama. ¿Qué información puedo obtener yo a partir de estos diagramas? Pues bueno, el diagrama muestra la forma oxidada o reducida de la especie electroactiva. También aparecen otras especies que pueden involucrarse en la reacción del electrodo. Los electrodos o colectores metálicos inertes se colocan en los extremos del diagrama. Las sustancias insolubles y gases se colocan en posiciones interiores adyacentes a los metales y las especies solubles se colocan en el medio del diagrama. En un diagrama completo se describen los estados de agregación de todas las sustancias y se proporciona también cuáles son las concentraciones o las actividades de todos los materiales solubles. En un diagrama abreviado pueden omitirse parte de esta información cuando esta no sea necesaria y si no son probables, los malentendidos. Es decir, que si esto no genera ninguna confusión, entonces se puede obviar parte de la información. Una frontera de fases se indica con una línea vertical, mientras que la unión de dos fases líquidas miscibles se indican con una línea vertical discontinua, es decir, punteada. La unión entre dos fases líquidas miscibles, donde se ha eliminado el potencial de unión, se indican con unas dos líneas verticales discontinuas, es decir, dos líneas punteadas. Generalmente se emplea un puente salino como un gel de agar saturado con KCl entre las soluciones para eliminar el potencial de unión. Se separan con comas las diferentes especies solubles en la misma fase. Entonces aquí podemos observar un ejemplo de cómo sería un diagrama de una celda electroquímica de forma completa. Fíjense, aquí tenemos los extremos, en este caso sería platino 1, platino 2, es decir, los dos electrodos. ¿Cuál es el estado de agregación? Es sólido, barra fija, barra vertical continua, lo que me va a indicar de qué está hecho este electrodo. En este caso va a ser zinc. Para el otro electrodo, el del otro extremo, va a ser cobre, estado de agregación sólido. Luego en solución consigo que de este lado tengo el zinc 2+, cuya actividad en paréntesis es 0,35, doble barra punteada, puente salino. Y en este caso va a ser, del otro lado tenemos cobre 2+, para él con una concentración o una actividad igual a 0,49. De forma abreviada, simplemente estaríamos diciendo que tenemos zinc en contacto con zinc en solución 2+, a través de un puente salino, el cual tiene en el otro lado de la celda cobre 2+, y cuyo electrodo es cobre. Aquí hay otro ejemplo en el caso donde aparecen gases y en este caso donde aparecen no aparecen soluciones, iones específicos como tal, sino soluciones en este caso. Fíjese, aquí
cabe destacar que aquí aparece cobre 2+, mientras que aquí, por ejemplo, aparece, en este caso es tricloruro de hierro, con una molalidad específica. ¿Ok? Uno de los ejemplos más notorios, importantes dentro de lo que son las celdas electroquímicas, es el dispositivo diseñado y probado y vastamente estudiado por Daniels. Posee 2 electrodos, 2 medias celdas separadas por un puente salino, las cuales permiten que las soluciones se comuniquen desde el punto de vista del flujo de corriente. Cada media celda consiste de un metal, en este caso puede ser zinc o cobre, inmerso en una solución de la sal cuyo metal de cuyo metal está hecho el electrodo, que en este caso puede ser sulfato de zinc o sulfato de cobre. Los electrodos están conectados al exterior mediante 2 alambres de platino y el diagrama de la celda sería el que se muestra a continuación. Fíjense. Aquí tenemos un interruptor, aquí tenemos un amperímetro, aquí tenemos un motor y aquí tenemos un voltímetro. Están las 2 celdas. En este caso tengo zinc y en este caso tengo cobre. Y esto es básicamente lo que sería la celda de Daniels. Con el interruptor abierto, evidentemente no hay paso de corriente y por lo tanto los equilibrios electroquímicos locales se han establecido en las fronteras de la fase y dentro de estas. Es decir, con el interruptor abierto pues no hay flujo de corriente. En las interfaces, por ejemplo, platino-zinc y cobre-platino, se establece un equilibrio por el paso libre de electrones a través de la interfaz. Sí, es una conexión directa. Entonces, para cada uno de ellos yo puedo establecer cuál sería el potencial electroquímico, tanto para el platino 1 como para el platino 2, que está relacionado con el potencial electroquímico de la especie o del metal del cual está hecho el electrodo. Haciendo uso de de las ecuaciones que habíamos establecido al principio, pues conseguimos que el potencial del cobre, potencial eléctrico del cobre es igual al potencial eléctrico del platino 2. Y a su vez, yo puedo aquí inferir que el potencial del cobre es igual al potencial 2, sin tener que hacer, es como simplemente una simplificación. Recuerden aquí que potencial 1 y potencial 2 corresponden a los potenciales de las 2 piezas de platino. El potencial de sub Z menos o del zinc es el potencial de electrodo del zinc en contacto con la solución que contiene el zinc 2+. La diferencia potencial eléctrico de cualquier celda entonces, es decir, el potencial de la celda está definido como, de aquí en adelante esto es por convención, el potencial eléctrico que se denota con la letra E, epsilon, es igual al potencial eléctrico derecho menos el potencial eléctrico izquierdo, siempre, por convención. De manera que en este caso en particular va a ser recuerden, en este caso aquí tenemos a la derecha, tenemos el potencial del platino 2+, y a la izquierda tengo el potencial del platino 1. Del platino 2 y este es el platino 1. Entonces, derecha, cobre, izquierda, zinc, platino 2, derecha. Platino 2, derecha, menos potencial 1, lo que sería el potencial eléctrico del cobre menos el potencial del zinc. La diferencia de potencial 2 menos el potencial 1 puede medirse, dado que es una diferencia de potencial entre 2 fases que tienen la misma composición química, en este caso, platino. Ahora, suponemos que conectamos los terminales del platino a un amperímetro a través de un motor pequeño y observamos que básicamente lo que vamos a observar es, 1, el zinc se comienza a disolver. 2, se comienza a depositar cobre sólido sobre el electrodo de cobre y los electrones fluyen del electrodo de zinc hacia el electrodo de cobre. Y el motor comienza a funcionar. ¿Por qué comienza a funcionar? Porque hay un paso de corriente que está influenciado por la carga que en este caso la llevan los electrones. Desde el punto de vista de las semiceldas, que vendrían siendo las reacciones que ocurren en cada una de las celdas, de las semiceldas, tendríamos que el zinc
pues básicamente en estado sólido pasa a sin 2 más acuoso, es decir, se disuelve, generando 2 electrones que a su vez vienen a ser utilizados por el cobre 2 más que está en solución para obtener cobre sólido, es decir, se reduce. De manera tal que en el electrodo de la derecha ocurre la reducción, mientras que en el electrodo de la izquierda ocurre la oxidación. Es decir, el cobre se reduce y el zinc se oxida. La transformación total vendría siendo la reacción total, en este caso, que va a ser zinc más cobre 2 más, zinc sólido más cobre 2 más, da zinc 2 más acuoso más cobre metálico. La reacción química de equivalencia a la reacción de la celda. Tomando en consideración que la energía libre de Gibbs, que en este caso todos la conocemos, es decir, esa ecuación que todos conocemos, y haciendo uso de que el trabajo eléctrico es 2 veces, en este caso, la constante de Faraday por el potencial eléctrico estándar, por el potencial, conseguimos que 2 veces la constante de Faraday por el potencial es menor o igual que menos la energía, que el delta de la energía libre de Gibbs. Delta G, como ya todos saben, es la energía libre de Gibbs para la reacción de la celda. Ahora, si el proceso se realiza en forma reversible, entonces, ¿qué es el máximo trabajo que yo puedo conseguir? Pues nada, el trabajo eléctrico va a ser igual, en vez de ser menor o igual, en este caso es igual a menos la diferencia de energía libre de Gibbs. De manera que el trabajo eléctrico es igual a 2Fe y es igual a menos delta G. Haciendo las sustituciones correspondientes, nos queda esta ecuación, y como asumimos que las actividades de cada uno de los iones que están en solución es igual a la unidad, entonces conseguimos esta expresión. Fíjense, haciendo las sustituciones correspondientes y eliminando las ciertas constantes y ciertos valores que aparecen en la ecuación inicial, conseguimos que el potencial de la celda va a ser igual al potencial de la celda estándar menos RT sobre 2F. 2 corresponde a N, aquí podemos sustituir este 2 por N, que va a ser el número de moles de transferencia de electrones en el curso de la reacción, por el logaritmo neperiano de la actividad de la especie que se oxida sobre la especie que se reduce. Esta relaciona el valor del potencial de la celda con un valor estándar y el cociente propio de las actividades de las sustancias en la relación de la celda. La energía de Gibbs y el potencial de la celda. A partir de los resultados de la celda de Daniels, entonces podemos generalizar si la celda en vez de 2 tiene n electrones. Por lo tanto, aquí recuerden que aquí había un 2, que era justamente el número de electrones que se estaba transfiriendo en esta reacción en particular, pero de forma general nosotros vamos a escribir esto como n por E por F menor o igual que menos delta G. Esta relación es fundamental, pues relaciona la ecuación del potencial de la celda con el cambio de energía libre de Gibbs que acompaña a la reacción de la celda. El valor del potencial de la corriente extraída en el circuito externo, el valor límite del potencial medido conforme la corriente tiende a cero y se llama, en este caso, lo denominamos fuerza electromotriz de la celda, es decir, FEM de la celda o potencial de la celda reversible. Cuando tenemos el límite del potencial, cuando la corriente tiende a cero, en ese instante conseguimos el potencial reversible. De manera que
N por el potencial reversible por la constante de Faraday es igual a menos o la disminución de la energía libre de Gibbs. Ahora, si yo, fíjense, si yo divido la energía libre de Gibbs sobre el número de moles, eso da paso a otra definición. La fuerza electromotriz de la celda es proporcional a la disminución de la energía libre de Gibbs de la reacción de la celda por cada electrón transferido. La fuerza electromotriz de la celda es una propiedad intensiva del sistema. No depende del tamaño de la celda ni de los coeficientes escogidos para balancear la ecuación química de la reacción de la celda. Esos valores no tienen nada que ver con el valor estándar o el valor del potencial estándar de la reacción o de la semireacción. Para evitar diferencias o confusiones, de aquí en adelante, el hecho de tomar la igualdad termodinámica implica que el proceso se lleva a cabo de forma reversible, es decir, se cumple para el potencial de la celda reversible. La espontaneidad de una reacción puede entonces juzgarse mediante el potencial de la celda correspondiente. De manera que, si yo tengo aquí en esta tabla que tenemos aquí, tenemos que delta G, el potencial y qué ocurre respecto a la reacción de la celda. Si la energía libre es negativa, todos sabemos que el proceso es espontáneo, siempre que el potencial sea positivo. Si la energía libre es positiva y el potencial es negativo, entonces no es espontánea. Y si ambos valores son cero, entonces la reacción se consigue en equilibrio. Esto es bueno tenerlo en cuenta y bien claro para efectos de obtener los valores que en un futuro podamos estar obteniendo a partir de los problemas que se planteen. Ahora, fíjense, ¿qué ocurre con la ecuación de Nernst para efectos de cualquier reacción química? Haciendo las sustituciones correspondientes, hallamos que el potencial, que es la ecuación que hemos obtenido allá arriba, que el potencial de la celda va a ser igual al potencial estándar de la celda menos 0,059115 voltios sobre N por el logaritmo en base 10 de Q. Como la reacción no se consigue en equilibrio, entonces hablamos del cociente de reacción. Y este valor corresponde a una condición que en este caso la temperatura es de 25 grados centígrados, R corresponde a la constante universal de los gases, F es la constante de Faraday y una vez sustituida todos estos valores en esa expresión, pues podemos conseguir que esto es una constante la cual podemos utilizar frecuentemente. Esta no es más que la ecuación de Nernst para la celda y relaciona el potencial de la celda con un valor estándar y las actividades de las especies que toman parte en una reacción de la celda, considerando que los valores del potencial estándar de la celda y de las actividades, entonces podemos calcular cuál sería el potencial de la celda en sí. Aquí hay un juego de una cantidad determinada de unidades correspondientes a varias magnitudes físicas que se utilizan para llevar a cabo las determinaciones correspondientes. Importante saber que el electrodo de hidrógeno es nuestra referencia, sabiendo también que el potencial de la celda es igual a la diferencia de potencial eléctrico correspondiente al lado derecho menos el lado izquierdo, y esto recuerden que es una convención. Es poco corriente, pero no necesario colocar el electrodo más positivo en la posición del lado derecho. Como se ha dicho, el potencial de la celda se puede medir siempre como una diferencia de potencial entre los hilos de una misma composición, que en este caso va a ser platino. La medición también establece que el electrodo es positivo con relación al otro. En nuestro ejemplo, el cobre es positivo y en relación al zinc,
Sin embargo, no proporciona ningún valor absoluto de cualquiera de los electrodos. Es útil establecer un cero arbitrario de potencial, y esto lo hacemos asignando el valor de cero potencial al electrodo de hidrógeno en su estado estándar. Básicamente este es el electrodo de hidrógeno. En este caso, el hidrógeno gaseoso purificado pasa sobre el electrodo de platino, que está en contacto con una solución ácida. En la superficie de la lámina de platino se establece un equilibrio, que es esta ecuación que vemos acá. Es decir, protones más electrones para formar, está en equilibrio con un medio de hidrógeno gaseoso, y la condición de equilibrio sería esta que está acá, ¿sí? Tomando en consideración los potenciales químicos y los potenciales electroquímicos. Esto es lo que hemos visto anteriormente, y para ello, al final de asumir las diferentes relaciones matemáticas, encontramos que el potencial para el paso de hidrógeno, del ion hidrógeno a hidrógeno molecular, es la siguiente expresión. Es el potencial estándar del protón sobre la constante de Faraday. Aquí les dejo cómo es la simplificación. De manera que la ecuación de NER para el electrodo de hidrógeno yo lo puedo establecer como el potencial de el par ion hidrógeno a hidrógeno molecular igual a el potencial estándar del par ion de hidrógeno a hidrógeno molecular menos RT sobre F logaritmo neperiano de la fugacidad del hidrógeno molecular a la 1/2 sobre la actividad del ion hidrógeno. Y esto es, como les he dicho, la ecuación de NER para el electrodo de hidrógeno. Los electrones del platino, del electrodo estándar de hidrógeno, se encuentran en un estado estándar definido. Se escoge el estado estándar de energía de Gibbs 0 para los electrones como su estado en el electrodo estándar de hidrógeno. Sabemos que el potencial químico de los electrones es igual a menos F por phi, lo que habíamos expresado arriba. De manera que el potencial electroquímico para los electrones es igual a 0, y el potencial del par, el potencial eléctrico estándar del par ion hidrógeno a hidrógeno molecular es igual a 0. A ver, estudiando un poco más en detalle la energía de Gibbs de los electrones de cualquier metal, se mide con relación al valor del electrodo estándar de hidrógeno. Eso es el establecimiento de aquí en adelante de lo que corresponde, cómo sería la determinación de los diferentes potenciales estándar de los diferentes iones, que eventualmente son las tablas que ustedes consiguen en la literatura relacionada con el área de electroquímica. La asignación en la ecuación del potencial estándar del par y hidrógeno iónico, es decir, el protón a hidrógeno molecular es igual a 0, establece el valor convencional de 0 para la energía libre de Gibbs de los iones en solución acuosa. Empleando lo anterior se consigue que el potencial estándar del par hidrógeno iónico, el protón a hidrógeno molecular es igual al potencial químico estándar del par protón sobre el par no, perdón, aquí es el potencial químico del protón sobre la constante de Faraday, y como sabemos que este valor es 0, por lo tanto el potencial químico es igual a 0 en este caso. Las energías de Gibbs estándar de los iones diferentes a los protones en solución acuosa se miden en relación al ion hidrógeno, el cual tiene una energía libre igual a 0. Esto da paso a la obtención de la ecuación de NER para el electrodo de hidrógeno,
el cual se representaría de la siguiente manera, y en este caso el cociente del logaritmo es propio de la fugacidad y de la actividad para la reacción del electrodo si no se tiene en cuenta la presencia de electrones en la formación del cociente. Con esta ecuación podemos calcular el potencial relativo al electrodo estándar de hidrógeno de un electrodo de hidrógeno en el cual la fugacidad y la actividad pudieran tomar cualquier valor diferente a la unidad que es la condición estándar que generalmente se emplea. Con esto terminamos la cuarta clase y nos vemos en la siguiente.